Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de un tema muy importante. Y este tema es de cómo poder organizar tu tiempo para poder maximizar pues la producción y obviamente encontrar esa paz mental. Y eso es algo que nadie habla. Yo siempre hablo de la paz mental. Para mí, cuando dejo las cosas al último, pone a las personas ansiosas y mentalmente se me ponen desequilibradas y empiezan a correr de un lado para otro. Bueno, y es que, como dice el refrán, es que no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que tratemos de enfocarnos mucho en utilizar el tiempo de la manera adecuada, de la manera apropiada. Entonces, bueno, esos 6 tips o 6 consejos que tengo para ustedes. Primero es lo primero. Y lo primero es establecer las metas y los objetivos. ¿Por qué es tan importante establecer las metas y los objetivos? Primeramente porque establecer las metas y los objetivos provee guías y también provee la dirección a donde ustedes quieren encaminarse, a dónde se dirigen, cómo planean llegar a esa meta. Facilita la planificación. 3. Motiva e inspira no solamente a sus colegas, a sus trabajadores, si es que ustedes son dueños de una empresa o algo, pero también nos motiva a ustedes, porque ustedes saben, ay, yo quiero ser el mejor estudiante este año. Y esa es tu meta es ser el mejor estudiante este año o este año voy a tener una promoción o voy a tener un cargo mayor. Cualquiera que sea la meta es un motivo de motivación, vale la redundancia, y de inspiración. Entonces sabes que ahí te vas a dirigir. Esa es la llegada, ese es el fin, esa es la meta. Y 4, ayuda a la evaluación. Cuando uno mira los objetivos, que son los pasos, ayuda a la evaluación y el control del rendimiento. ¿Cómo están funcionando esos pasos para llegar a esa meta? ¿Verdad? Eh, También el desempeño que ustedes están haciendo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Eso sí está funcionando porque pues veo que hay más producción para poder hacer esto. Estoy estudiando más este tema para poder entender más eso en mi trabajo y así llego a esta meta, que es la promoción, etcétera, etcétera. Ahora, si no tienen idea cómo poder hacer los objetivos y las metas, ya hice un video de cómo poder descubrir tus metas y tus objetivos. Y aquí, de este lado, cualquier lado, ahí dejo el enlace donde ustedes pueden ir a mirar ese video que ya hice. Y así también, pues, les ayuda muchísimo a entender cómo poder producir metas y objetivos y descubrirlos. Bueno, el segundo punto es priorizar tus actividades. Y yo sé que hay personas que dicen de una manera y la dicen de otra, las actividades, cómo hay que priorizarlas. Primeramente, hay 2 maneras de ver las cosas en cuanto a la priorización de actividades. Una, voy a poner un ejemplo para que más o menos tengan una idea de qué es lo que me pasó a mí, como por experiencia, durante un examen de genética. Pues obviamente estaba en premedicina, con mis clases de premedicina que tuve que coger todas, y obviamente una de las clases era genética. Y pues durante el examen, cuando cogí el examen, me lo dieron, eran como 6 páginas. Pero yo las miré y como yo estaba tan confiante, tenía tanta confianza que yo ya me sabía las cosas, y obviamente la profesora tenía una mala reputación, buena reputación diría yo, pero mala para los que no estudian, de que pues muchas personas, la mayoría, reprobaban la clase. Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba difícil la cosa, pero cogí el examen y miré las primeras, o sea, eso está bien, no hay problema. Pero no me di cuenta de que eran 6 páginas. Ahorita puedo decirles 6 páginas, pero de un lado y de otro, o sea, 12.
y pues tenía cierto tiempo determinado para terminar el examen. Todos tenemos un tiempo determinado. Bueno, yo escribo el primero, escribo el segundo, ay, qué fácil, el tercero, y cuando me quedo estancada en una pregunta, en la segunda página, o sea, la primera página alrededor de la segunda de las 12, que era de contar filamentos de ADN. Y yo dije, uy, qué reto tan enorme, voy a hacer esto. ¿Y qué es lo que hice? Me enfrasqué, me enfoqué en esa pregunta, quién sabe por tanto tiempo, seguí el flow, o sea, el flujo. Cuando me di cuenta, perdí el tiempo, perdí la sensación del tiempo y cuando me di cuenta, lo que yo miro, uy, ¿cuánto tiempo? Me quedaban 20 minutos o 30 minutos para terminar. Cuando yo hice así, oh my God, me he demorado demasiado y ya estaba casi por terminarla, pero es que había que contarlas y demasiado. Con decirles que nadie del curso lo hizo, la pregunta. Y yo la completé. Pero tomó casi todo la hora del examen. Y cuando miro, empiezo a escribir y empiezo a escribir y empiezo a escribir, a contestar las otras preguntas, pero todo hacía la bendita sea porque no la podías ni terminar. Y después habían otras que también eran medias complicadas y que lo único que tenía que hacer era un poquito más de análisis en ellas, pero no las pude completar bien, no las pude pensar bien y ahí se fueron. Pasé el examen, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que yo hice mal? No prioricé el tiempo, no prioricé las actividades, no el tiempo, no prioricé mis actividades. Lo primero que tenía que haber hecho era, mirar, tengo 6 páginas, o sea, 12 en total, porque son de carilla a carilla. Tenía que haber empezado por las preguntas más fáciles para ahorrar tiempo. Y tenía que haber dejado esa pregunta al último porque necesitaba ser más detallista y necesitaba realmente tener más enfoque en ellas. Entonces, de eso se trata. Cuando ustedes van a priorizar sus actividades, tienen que escoger las actividades más sencillas, que ustedes saben cómo hacerlas y sacarlas de enfrente de ustedes para poder tener más tiempo para enfocarse en lo más difícil. Y así ustedes pueden producir más, porque ustedes ya han completado tantas actividades ya que han sido las más sencillas, no como yo, que me enfoqué en la más difícil y cuando me di cuenta las hice todas mal hechas. Entonces, como no me enfoqué solo en lo difícil y no en lo más fácil, pues lo que hice es, primeramente, ser menos eficiente. Y obviamente la calificación que saqué por casi repruebo, o sea, estuve así. La mayoría reprobó, pero a mí me dio un golpe porque pues la mayoría de las preguntas me las sabía, pero no tuve el tiempo para contestarlas, ¿sí ven? Fue un error. Entonces, siempre hay que empezar por lo más fácil a lo más complicado, así ahorran tiempo. No hay que enfocarse mucho o perder el tiempo en los detalles, porque ser perfeccionista es bueno, pero ser perfeccionista también es malo. Miren lo que me pasó a mí con tantos detalles, pero casi repruebo solamente porque supe responder la que nadie pudo haber respondido, como dijo mi profesora. Sí me di cuenta que la respondiste. Apenas te equivocaste en algo. Me sorprendió, porque nadie las pudo, tú las respondiste, pero mira todo el resto que me las habías dejado en blanco. Pudiste responder esto, pero no pudiste responder las más sencillas. Priorizar es lo más importante, me dijo mi propia profesora. Y eso fue algo que aprendí. Ahora, ¿qué más? Hay otra manera de verlas también en cuanto a la priorización de las actividades. Muchas personas toman en cuenta mucho las cosas más importantes a las menos importantes, o sea, las cosas que son urgentes de hacer y las cosas que son menos urgentes que hacer. Esa es otra manera de priorizar dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que tienes que hacer. Entonces, hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, para mí, las cosas más sencillas a las más difíciles, cuando se traten de ver las cosas en tu vida, pero también en proyectos también tiene mucho que ver con las cosas eh, más urgentes a las menos urgentes. Entonces, tienes las que son importantes y urgentes, que son cosas que tienes que hacerlas al momento.
las importantes pero no urgentes, que las puedes hacer después, las urgentes pero no importantes, que son las tareas que necesitas hacerlas, o sea, lo más pronto posible para completarlas, pero no tienen ningún valor en sí. Y por último, son las no importantes, sino las no urgentes, que son simplemente las que haces en tu tiempo libre. Entonces, esa es otra manera de ver también la priorización de las cosas, de lo importante y urgente a lo importante pero no urgente, a lo urgente pero no es importante porque no tiene ningún valor. Y el otro, o sea, con el tiempo te das cuenta que perdiste el tiempo haciéndolas, o sea, parecían urgentes pero no eran inmediatas. Y las no importantes y no urgentes, que son las cosas que puedes dejar al último. Ahora, vamos al tercer punto, que es establecer una fecha determinada para cada tarea. Y eso es muy importante y eso yo creo que uno siempre lo hace. Porque uno tiene que mirar cuánto tiempo tiene para terminar una tarea y otra es cuándo debes entregarla. O sea, cuánto tiempo tienes para terminarla y la fecha de cuándo debes entregarla. Entonces tienes que darte cuenta que tienes que planificar, ¿verdad? Este tiempo para esto y esto y esto y esto y aquello para tener el tiempo suficiente para entregarla. Más o menos como lo que me pasó en el examen. Así que hay que establecer una fecha determinada. Yo pude haber dicho, bueno, son 6 páginas, tengo 30 preguntas, necesito resolver cada una en 5 minutos. ¡Tarán! Y entonces hubiesen sido 150 minutos, era mi hora del examen, y si tengo tantos minutos en examen, tengo casi hora y media, entonces tengo una hora, casi 2 horas para el examen, entonces tengo que ponerle un tiempo determinado por cada pregunta. Por ejemplo, ese es establecer una fecha determinada para cada tarea. En ese caso, pongámosle para cada pregunta. Paso número 4, perdón, tip número 4. Bloquea distracciones para enfocar tu atención y producir y así evitas la procrastinación. Por ejemplo, el celular. Todos estamos con el celular y he estado yo a veces tratando de hacer los videos para ustedes y yo sé que ya he planificado que hoy, por ejemplo, iba a hablar de esto con ustedes, pero mi teléfono está, por ejemplo, en mute, está, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Está sin volumen. Entonces, puedo concentrarme en hacer estos tips y estos consejos para ustedes y también grabar el video. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues no hay distracciones con el teléfono, lo pongo sin volumen y sin el ring, así que si me llaman o no me llaman, eso no me importa. Entonces hay que bloquear toda distracción, música, televisor o lo que sea. Está con mi televisor. A veces sí pongo el televisor en el background, como se dice, solamente como para tener algo ahí. A veces ciertas personas trabajan de una manera diferente. A veces ciertas personas la música les ayuda a enfocarse. A mí a veces yo pongo música y sí me ayuda a enfocarme, pero si te va a distraer, lo que sea que te distraiga, sobre todo el teléfono y los medios sociales, hay que bloquearlos para que te puedas enfocar o se puedan enfocar su atención precisamente en lo que quieren hacer o en esa tarea. Tip número 5, consejo número 5, hacer un plan semanal y escoger un día determinado para hacerlo. Y les voy a enseñar, miren, todos son mis calendarios del 2016, del 2017, del 18 y del 2019. Yo los guardo. ¿Y por qué los guardo? Porque tengo una meta o un objetivo, ¿por qué las guardo? Y obviamente pues tiene que ver con mi salud. Y para que ustedes vean mi calendario del 2016, todos mis entrenamientos de todos los días que hacía, cuando me sentía mal o me sentía enferma o no, porque es una manera muy buena para poder, digamos, descubrir cosas, hacerle un track, como se dice, o sea, hacerle un follow-up, o sea, seguirlas constantemente para ver esos altos, bajos, para saber también, en esta fecha es cuando tengo que ir a ver al doctor, o en esta fecha es cuando tengo que entregar este proyecto, etcétera, etcétera. Ese es mi 2017, es lo mismo. Miren,
Entonces yo lo que hacía es cada domingo, yo venía los domingos o los sábados, pero generalmente era un día que escogía, porque he cambiado de repente cada año. Y miren todo eso. Y lo pongo en colores rojos y en colores azules. Lo ponía en colores. En colores es cuando pues lo hacía o no lo hacía. Bueno, así que hasta eso pueden escoger diferentes colores, por ejemplo, de tinta. Este es el 2018. Lo mismo para que vean cómo yo ponía mis entrenos, ciertos días que anotaba aquí. Y en la parte de atrás, ustedes ven, mi calendario también está en la pared del 2020 y lo mismo con el 2019. Lo que tengo que, por ejemplo, poner en mi calendario, tengo que entregar este proyecto, tengo que ir al doctor, tengo que hacer esto, tengo que lo otro, lo tengo en mi calendario. Entonces, es importante hacer un plan semanal. Para mí, todos los domingos o todos los sábados, o en cuanto recibe llamadas, enseguida empiezo a anotar en mi calendario. Esta es la fecha donde este es el tiempo que tengo para dedicar para mi YouTube, para mi trabajo, para mi empresa, para esto, para lo otro, etcétera. Ahora, el tip o el paso, perdón, el consejo número 6 es aprender a delegar. Y yo tengo el ejemplo perfecto para saber cómo delegar. El saber delegar tiene mucho que ver con entender, por ejemplo, las personas en las que puedes confiar y entender bien con quién trabajas y quién te puede ayudar. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estaba en mi maestría y teníamos un proyecto que hacer y yo escogí pues que los tres que estábamos juntos pues íbamos a hacer el proyecto juntos y todo el mundo sí, sí, mi amigo dice sí, mi amiga dijo sí. El que estaba sentado al lado mío, mi compañero de clase era mucho más joven, obviamente los dos eran mucho más joven que yo, eh, pero me di cuenta que el joven al lado mío había escogido como 5 clases, trabajaba full time, o sea, tiempo completo, y el muchacho no tenía tiempo para encontrarse con nosotros y estar empezando a trabajar en este proyecto que era de bioestadística y teníamos que escoger una parte de biología, estadísticas en un tema de biología, de medicina. Entonces él no tenía tiempo y llegaba cuando nosotros ya habíamos terminado. Entonces yo le dije a él que tenía que buscar un tiempo para poderse encontrar con nosotros, que si iba a ayudarnos o no. Entonces, yo lo hice de una manera diplomática, pero igual es como que se sintió un poco, yo como esa sede de liderazgo que tengo y como yo estaba planificando y en realidad yo ya había escogido el tema, entonces yo había escrito ya la lista y dije, mira, tenemos un tiempo para dar este proyecto. Y en mi mente es, tenemos que hacerlo ya, porque yo no voy a demorarme, yo también tengo cosas que hacer, estaba trabajando con esto, con ustedes aquí en el canal y otras cosas, y también tenía otras clases. Entonces yo le dije, no, nosotros tenemos que ubicarnos bien. Nos vamos a encontrar con mi amiga, le dice, ¿qué tal si nos ubicamos todos los días antes de esta clase, a las 5 de la tarde, la clase era a las 6, 5 de la tarde todos los jueves? Y ella me dijo, perfecto, no hay problema, yo sí puedo. Él nunca tenía tiempo, el muchacho no tenía. Entonces vimos, había 3 partes de un proyecto, parte A, parte B y parte C. Y yo le dije a mi amiga, mira, ya que él nunca viene y nunca hace, hay 3 partes del proyecto. La única manera es de identificar qué es lo que él sabe hacer bien. Yo me había dado cuenta que él era muy bueno para poder analizar temas y escribirlos, ya que él podía hacer ensayos. Y yo, más o menos, él envió eso a mi compañera, un ensayo que él había hecho anteriormente y yo me había dado cuenta de eso. Entonces yo dije, parte A y parte B tiene que ver con estadísticas y números y él nunca se va a poder encontrar con nosotros. Entonces yo le dije a mi amiga, ella tampoco no tenía nada que ver con medicina, recién estaba aprendiendo estas cosas. Entonces yo, que era la única digamos, con esa sabiduría, porque ya estaba avanzada, porque pues obviamente yo soy fisioterapeuta, también ya había escogido bioestadística anteriormente 2 veces y esta es la tercera vez que estaba cogiendo otra clase de bioestadística, entonces ya sabía hacer todos esos proyectos. Entonces yo le dije a ella, no hay problema, mira, tú y yo nos sentamos y como ella era escritora, que no tiene nada que ver con medicina, pero ella era escritora y estaba tratando, ella entró y fue aceptada en esa maestría, yo le dije a ella, tú y yo vamos a sentarnos, yo tiro los números y tú haces
la escritura, porque tú eres escritora y tu gramática y todo, bueno, y lo hacemos. Y ella me dijo, no hay ningún problema. Entonces, las dos hicimos y la tercera parte dije, él va a hacer lo que es la parte de un tema que había que analizar, que concordaba con la búsqueda, la investigación que estábamos haciendo con la bioestadística, pero era parte. Era un tema que era similar, pero no necesitaba ser exactamente de la investigación que estábamos haciendo y la bioestadística, los números. Entonces yo le dije a ella, yo creo que él va a ser la parte C, que se encargue de hacer solamente una página que tiene que analizar de un tema, de una publicación médica, que él tiene que hablar y que sea de acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces le enviamos un email, un correo, yo le dije a ella, le enviamos esto y el otro, y él totalmente hizo su página y nosotras hicimos el resto de la A y la B y él se encargó totalmente de ser esa parte del proyecto. Entonces, cuando él lo envía y lo vine todo, dije, estamos bien. Cuando era el tiempo del proyecto, nosotros ya habíamos terminado como 2, 3 semanas antes y podíamos revisar y mirar y no había ningún problema. Yo contenta, mi amiga contenta y terminamos con una A. Y esa es la importancia de saber a quién delegar y cómo delegar. Y mi compañera, estaba molesta porque decía que él no venía. Y yo le dije, bueno, a mí, la verdad es que no me importa si él viene o no viene. La cuestión es poder entender lo que él está haciendo, lo que no está haciendo, qué es lo que es bueno él, y le envío a hacer esta tarea. Y así de sencillo. Y así hicimos. La dividimos de una manera, me encantó, la dividí, dije, él va a hacer esto, tú vas a hacer esto conmigo y ya. Perfecto. Así que bueno, espero les haya ayudado a entender lo que significa o la importancia de lo que es planificar el tiempo de uno, porque el tiempo es oro. No solamente porque el tiempo significa dinero en la vida de uno, pero también significa paz mental. Entonces, una de las cosas importantes es cuando uno tiene un proyecto terminado a tiempo y puede revisarlo una y otra vez, o tengo una meta y puedo hacer los ajustes necesarios porque estoy organizada en el tiempo para poder evaluar las cosas que ya estoy haciendo con tiempo, como tener mi calendario y pues si algo pasó, algún momento, regreso a mi calendario y evalúo, bueno, esto no me sirvió. Para mí esto ha sido muy importante para mi enfermedad porque yo ponía los días que me sentía bien y no, veía cuando hacía los ejercicios, qué ejercicios estaban haciéndome daño o no. Entonces eso es como una investigación también conmigo misma. Entonces me di cuenta que ciertos ejercicios, si hacía intensidad todos los días sin descanso, me agitaba y me hacía daño a la enfermedad y me daba un poco de recaída. Entonces me di cuenta que, me voy a organizar ahora. Entonces hago 2 días de trabajo intenso, un día de yoga, 3 días intensos, un día de bajo impacto. Y así es como uno evalúa su capacidad y su desempeño. Entonces yo evalúo mi desempeño en mis entrenos, también desempeño cómo la medicina actuaba en mí cuando estaba con esta enfermedad, etcétera. Mis proyectos en la universidad, cómo me siento, si me siento bien, necesito hacer yoga, no necesito hacer yoga, todo eso, meditación, inclúyelo también, porque eso también ayuda a la paz mental, pero bueno, hay que buscar el tiempo para todo. Así que bueno, les envío un fuerte abrazo, por favor, recuerden de hacer lo que se debe hacer para poder protegernos de lo que está sucediendo en el caos de hoy en día. Vamos a salir adelante. Gracias por ser parte de mi canal. Tomen nota de todos los que estoy bajando. Eso les ayuda muchísimo en el crecimiento personal y profesional también. Un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga a todos y que nos mantenga bien de salud. Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero vamos a ir adelante y a pensar siempre positivo y ver las cosas con las que podemos trabajar positivos para poder producir en el futuro y pues hacernos sentir también bien con nosotros y encontrar esa paz mental también. ¿Sí o no? Bueno, no se olviden de suscribirse, de hacer los comentarios, háganme los comentarios de cómo ustedes agendan su tiempo, qué es lo que hacen para poder pues organizarse
Y pues también déjenme sus comentarios qué es lo que planean hacer, cuál es su meta. Y eso lo voy a seguir preguntando para que ustedes pues empiecen ya a maquinar, o sea, a ya empezar a entender todo lo que debemos hacer para poder tener éxito. Todo esto nos ayuda a tener éxito en el futuro, a tener éxito en el trabajo, a tener éxito en lo que queramos emprender. Así que bueno, les dejo comentarios, denme un like, suscríbanse, que están viniendo muchas más enseñanzas y videos, tanto de astrología como de crecimiento personal. Y no se olviden también de, por favor, compartir esta sabiduría y estos consejos con el mundo entero. Ayudemos a ayudar, sobre todo en este tiempo difícil o en tiempo de caos. Aprender esto, entender esto es muy importante. Ayudemos a ayudar. Ayudemos a que el mundo crezca de una manera positiva. Y eso nos hace crecer también a nosotros. Cambiamos la energía de nuestro ambiente, nos ayuda a sentirnos bien y en vez de drenar nuestras energías, lo que hace es energizarnos más y darnos más vitalidad cuando damos más energía, o sea, cuando proveemos una sabiduría que trae una elevación de vibración positiva. Les dejo. Chao.